Hello, 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 hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Saludos a todos los compañeros de la gran comunidad Adictos SM. Pues nada, gracias por estar allí, a todos los compañeros que pues quieren aprender el tema de la electrónica, de la microsoldadura, de la reparación de dispositivos móviles. En esta serie de videos estamos haciendo un diccionario de electrónica, donde estamos hablando de términos y no solamente hablando de términos, sino conociendo el funcionamiento de cada uno de los componentes electrónicos. Así que bueno, nos sirve como diccionario para repasar a los que ya somos expertos en la electrónica y a los que no conocemos nada, tener una idea general del funcionamiento de cada uno de los componentes, de cada uno de los valores de medición, de las magnitudes, los prefijos métricos y de toda esta información que está bien interesante. El día de hoy vamos a hablar de los transistores, benditos transistores. Gracias a los transistores, la electrónica ha evolucionado en el mundo, ¿ok? Gracias a los transistores, pues nada, pasamos de tener una válvula de vacío, una válvula así, enorme, de vacío. Yo creo que los que son contemporáneos conmigo vieron de repente algún radio Picot que tenía unas válvulas con unos filamentos internos aquí adentro, y actuaban como amplificador, actuaban como regulador de una tensión. Y pues nada, estas válvulas fueron sustituidas por un transistor. Vamos a ver más o menos como este tipo de encapsulado, ¿ok? Aunque hay otros tipos de encapsulado, no sé qué pasa con la cámara, ahí, ahora sí. Gracias a transistores la electrónica se redujo, se generó mayor eficiencia, ¿sí? Mayor eficiencia es porque los equipos electrónicos de hace muchos años, por ejemplo, un radio Picot, un radio enorme, Picot, a los que son, no sé, que tienen 30 años, un Picot enorme, ¿ok? Que tenía un tocadisco, a lo mejor no conocen un tocadisco, pero pues nada, según yo esto es un Picot. Y internamente tenía estos transistores para amplificar la señal de audio, ¿ok? Y pues resulta que esto lo transformaron en esto y dio paso a la electrónica que ahora conocemos, la electrónica moderna. Obviamente esos componentes ahora en los teléfonos móviles son así, son mucho más pequeñitos, y pues esos componentes que son mucho más pequeñitos, pues nada, de alguna manera generan funciones bien interesantes y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Así que vamos a hablar de transistores, ¿ok? Válvula de vacío, ahora transistor de otro tipo de encapsulado, hay distintos tipos de encapsulados, y en SMD. Tron Hunting, tecnología SMD, sistema de montaje superficial, válvula de vacío. Ojo, aún hay sistemas electrónicos que trabajan con estas tecnologías. Por ejemplo, los amplificadores de audio, que son amplificadores de audio analógicos, trabajan con este tipo de tubo por la capacidad de potencia que puede generar. Sistemas amplificadores de audio de alta fidelidad, por cierto, porque estos sistemas generaban una calidad de sonido impresionante. De hecho, los que son guitarristas, que les gusta el rock and roll, así como a mí, súper rockero, pues nada, tienen un gran amplificador de bajo o de guitarra, y esos amplificadores de bajo y de guitarra pueden generar sonidos muy redondos, sonidos muy potentes, muy nítidos, y que internamente tienen válvulas de vacío, ¿ok? Porque los sistemas transistorizados, a pesar de que son más pequeños y más eficientes, no consumen tanta corriente para amplificar una señal. Cuando actúan como amplificador, tienden a generar cierto cambio en la calidad de sonido. Entonces, si vamos a buscar calidad de sonido, estamos hablando aquí. También podemos hablar, por ejemplo, de los transmisores de FM, TX, transmisores de FM, frecuencia modulada. Eso lo vamos a investigar. Vamos a hacer unos videitos ahí sobre radiofrecuencias y tal. Me encanta este tema porque es mi especialidad. Yo soy ingeniero en el área de telecomunicaciones y me especialicé, no sé, como 5 años
instalando emisoras de radio en distintas partes del país donde yo vivía, Venezuela. Y pues nada, es un tema bien interesante la FM, así que si entendemos la FM vamos a entender otras cositas como amplitud modulada, vamos a entender que es una señal very high frequency, ultra high frequency, VHF, UHF, vamos a ir a las bandas de frecuencias de la telefonía celular y todo el tema, pero eso es harina de otro costal. Válvulas vacío, pues también están en los transmisores de FM. Hay transmisores que requieren mucha potencia para poder cubrir muchas distancias, ¿ok? Y pues nada, tienen un sistema electrónico digital bien estructurado, luego pasan a un amplificador de RF analógico que tiene la posibilidad de generar una señal, por ejemplo, de 500 vatios, que es bastante potencia, pero luego pasan a amplificadores que tienen válvulas de vacío y esas válvulas de vacío, atención, oído al tambor, pueden generar 20, 30 kilovatios, 50 kilovatios, o sea, 50.000 vatios, una válvula de vacío, en un transmisor de FM que conectado a una antena libera una gran potencia en una frecuencia específica, eso lo vamos a aprender también, y pues nada, siguen siendo útiles por su capacidad de potencia generada, pero consumen mucha corriente, requieren mucha corriente, mucha. Así que los celulares, imagínense, que tuvieran una válvula de vacío, tuvieran que andar, no sé, con una batería de gandola. Imagínense ustedes, aló, sí, ya va, que se me descargó la batería. Pues, no. Así que este compañero que está aquí va a quedar como tema para otra clase, que hablemos de telecomunicaciones y de que se involucran las válvulas de vacío. Así que hablemos del transistor. De la válvula al transistor. Esta fue la evolución de la electrónica, compañeros, ¿ok? La evolución de la electrónica, y no solamente la evolución de la electrónica, también fue como el principio para empezar a crear, de alguna manera, sistemas de conmutación, osciladores, mucho más eficientes, ¿ok? Un transistor puede funcionar como switch, abrir, cerrar un circuito, abrir, cerrar un circuito. Puede funcionar como amplificador, una señal pequeña la convierte en una señal grande. Pueden funcionar también como oscilador, como conmutador y como regulador de una señal, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que este es un tipo de encapsulado. También hay otros encapsulados bien interesantes que son como de chapa. Son como unas chapas así. Dios mío. No sé dibujar. Así, así. Tienen un agujerito aquí, otro aquí, otro aquí. Este también es otro encapsulado. Transistor, transistor, transistor. Solo que esto es tecnología Tron-Hunting. Funciona muy bueno. Hay reguladores que son de chapa, que son extraordinarios. Amplificadores de corriente brutal. ¿Ok? Transistores reguladores he visto en este tipo de encapsulado, amplificadores en este tipo de encapsulados y también pueden rectificar una señal, por cierto. Y los que comúnmente vemos en los teléfonos móviles, tablets, computadoras y todo el cuento más hacia lo que nosotros estamos tratando, que son de este tipo. Ahora bien, primero quiero que sepan que el transistor, existen varios tipos de transistores. Existen los transistores que funcionan como switch. Voy a abreviarlo, porque no me acuerdo cómo se escribe switch, pero sé que se abrevia SW. Y no es más que el transistor actúa como un switch. ¿Ok? Un switch, así. Bien. Existen transistores amplificadores, AMP, abreviado amplificador, que no hace más que tomar una señal pequeñita, así. ¿Ok? Y convertirla en una señal grandota. ¿Bien? También existen transistores que pueden funcionar como regulador, ¿ok? Que toman una señal, digamos, grande, vamos a ponérsela así, para que se entienda, y la convierte en una señal chiquitita. El caso contrario, amplifica, regula. Entra una señal grande, sale una señal pequeña, regular, ¿ok? Bueno, aunque está regulando AC, no debería regular AC. Vamos a suponer que
no sé, vamos a hacer un ejemplo simple, que entran, imagínense que este es el transistor, quiero es que se entienda, este es el transistor, vamos a dibujar para familiarizarnos con el que vamos a ver siempre, y entra una señal grande y sale una señal chiquitita, ¿ok? Así funciona un regulador, ¿sí? O bueno, entran 10 voltios, así, y salen, no sé, 3 voltios, así, ¿ok? Así está mejor. Switch, amplificador, regulador, funcionamientos del transistor, ¿ok? ¿Qué más pudiera decirle? A ver, fíjense. Bien. Bueno, también funcionan como oscilador, ¿ok? Un transistor puede generar una señal oscilante como oscilador, vamos a ponerlo aquí en esta lista, oscilador y como conmutador de una señal, ¿ok? Oscilador, conmutador. Puede funcionar como regulador, oscilador, conmutador. Puede funcionar como amplificador o como switch, ¿sí? Los tipos de transistores. Vamos a empezar a hablar del switch. Para no ser tan extenso este video porque los transistores requieren de estudio. Por favor, nada de lo que yo diga, que me lo crean, investiguenlo. Podemos ampliar esta información en Google. Ya va, déjenme verificar aquí si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Entonces, pues nada, yo les diría que amplíen la información que ustedes vean en estas clases porque son interesantes. Fíjense, el transistor cuando actúa como switch, vamos a hacer el símbolo del transistor es este, ¿ok? El símbolo del transistor, ¿bien? El transistor tiene una base, un emisor y un colector, ¿ok? Entonces sería base, colector y emisor. ¿Bien? ¿Por qué un transistor puede actuar como switch? Bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí. Imaginemos, cambiar el marcador, que tenemos aquí un transistor. Un supertransistor que tiene su base, tiene su colector y tiene su emisor. Él actúa como un switch porque si yo aplico una tensión, tensión, una pequeña tensión a la base, él va a permitir conducir energía entre emisor y colector. ¿Ok? Permite conducir energía entre emisor y colector. ¿Ok? Así. ¿Bien? O sea, permite el paso de la corriente entre colector y emisor. Así. ¿Bien? Permite el paso de la corriente entre emisor y colector. Si yo aplico, imagínense que esto es una señal que entra aquí, ¿ok? Que entra a la base y entonces cierra el circuito. ¡Tin! Lo cierra. Entonces actúa como un switch. ¡Tin! ¿Ok? Pero debo aplicar una tensión, una pequeña tensión. ¿Ok? Una pequeña tensión. Entonces puede actuar como un switch. Se aplica una pequeña tensión en su base, cierra el circuito entre colector y emisor. ¿Bien? Así funciona, digamos, el transistor en forma de switch. ¿Ok? Ahora, los transistores tienen distintos estados. Distintos estados. Voy a tratar de que esto sea como más entendible o más digerible. Tienen distintos estados. Vamos a hablar de los estados del transistor para hacer esto más práctico, como yo lo aprendí. Tiene un punto llamado corte, ¿ok? Imaginemos que esto es, podemos hacernos una canaleta, una tubería, ¿ok? Una tubería que digamos que de alguna manera por esa tubería circula, no sé, corriente,
circula corriente por esta tubería por aquí, ¿ok? Vamos a cambiar de color esto. Circula corriente, ¿bien? Así, ¿de acuerdo? Por esa tubería circula corriente. Si a esa tubería en corte, supongamos que que esto viene siendo, a ver, sería, vamos a dibujar esto mejor. Así, vamos a suponer que esto es aquí, una especie de llave que tiene internamente una válvula allí que está cerrando. Es una válvula que está cerrando el paso, ¿ok? Una válvula que está cerrando el paso. Vamos a decir, quitamos esto de aquí. Entonces, yo no soy muy bueno dibujando, ¿ok? Y me disculpan si a lo mejor no soy muy bueno dibujando, pero estoy tratando de que se entienda. Vamos a ver. Estoy creciendo la válvula. Algo así. Así fue que yo lo entendí, ¿ok? Pues realmente cuando me empezaron a hablar de los transistores, yo sentía que estaban hablando así como que no entendí nada. Pero luego empecé a comprender colector, base, emisor. ¿Ok? Entonces, cuando el transistor está en corte, así, la válvula está cerrada. ¿Ok? Está cerrada la válvula. Por lo tanto, si la válvula está cerrada, no permite pasar la corriente de colector a emisor. Si la válvula está cerrada, ahí está abajo la válvula, ¿sí? Vamos a poner esto más abajo. ¿Ok? Ahí la válvula está cerrada. ¡Chum! ¿Ok? Entonces no permite pasar corriente de colector a emisor. Entonces el estado de ese transistor está en corte. ¿Ok? En corte. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro estado. Se conoce como activa. Esto es para que comprendamos el funcionamiento del transistor. Y así definirlo de una vez. Vamos a dibujar otra vez la válvula. Chin, chin, chin. Sí. Esta vendría siendo la base. Sí. Así. Ahí. Esta es base, colector y emisor. ¿Ok? Entonces, la válvula estaría medianamente abierta, en activa. Medianamente abierta. ¿Ok? La válvula. Por lo tanto, vamos a dibujar los electrones de otro color para que ustedes puedan diferenciar una cosa de la otra. Dicen que enseñar con colores es mucho más práctico. ¿Ok? Estos son los electrones. Estos son los electrones que pasan por aquí y llegan hasta el colector. ¿Bien? Y por aquí se aplica también una tensión. ¿Ok? Entonces, me disculpan mis dibujos, pero yo no soy muy bueno dibujando. En activa, esa válvula está medianamente, está como a la mitad. Está como a la mitad. Ahí está en activa. O sea, permite pasar electrones de colector a emisor siempre y cuando hay una presencia en la base. ¿Ok? En la base hay una presencia. Entonces, se pudiera decir que el transistor está en un estado de activa. Así se conoce ese estado, de activa. ¿Ok? Para que más o menos entiendan. Ahora, hay otro estado. ¿Cuál es ese otro estado? Saturación.
Saturación. ¿Ok? Estado de saturación. Ahora bien, vamos a dibujar otra vez la válvula. Así. Tin. Aquí. Entonces aquí tenemos colector, emisor, base. ¿Ok? Dibujamos la válvula. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, todos los electrones están pasando. Todos están pasando. De aquí para allá. Así, en este sentido. ¿Ok? Hacia allá. Todos los electrones están fluyendo. Claro, obviamente, hay unos electrones aplicados a la base que van así, en esta dirección. Se aplica una tensión mínima a la base. Se aplica una tensión mínima a la base. ¿Ok? Entonces, tenemos el estado de corte, activa y saturación. ¿Ok? Cuando hablamos que un transistor se comporta como un switch, es porque si yo no aplico una tensión a la base, si no hay una tensión en la base, la válvula se cierra. Por lo tanto, el switch, en este caso, estaría así. Estaría abierto. En este caso, tenemos el switch abierto. Pero, si yo aplico una tensión a la base, ¿ok? Estaría cerrado. Así. ¿Ok? Este es el switch que estaba abierto y ahora el switch que está cerrado. ¿Ok? Cerrado. ¿Sí? Abierto, cerrado. Abierto el switch, no pasa electrones. Cerrado el switch, pasa todos los electrones. Si está totalmente cerrado, entonces su estado de saturación permite todo el paso de los electrones hacia el otro lado porque estoy aplicando una tensión en la base. Pero estoy aplicando una tensión en la base suficientemente alta para que entre en estado de saturación, o sea, que abra toda la válvula. ¿De acuerdo? Ahora, en activa ocurre un fenómeno extraordinario, ¿ok? Supónganse que yo tengo, digamos que aquí está entre abierto y cerrado, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Imagínense que yo tengo un transistor aquí que tiene colector, emisor y su base. Y entonces, si yo aplico una señal, por decirte en la base, que esa señal es como así, ¿ok? Algo más o menos así. En la base. O sea, una señal que baja y sube, como una señal de audio, baja y sube, baja y sube. Pues aquí va a ocurrir un fenómeno, que esa onda puede subir, bajar, subir, bajar. ¿Ok? Así. Subir, bajar. Así. ¿Ok? Entre colector emisor. Si yo aplico una señal, por ejemplo, una señal modulada, modulante, ella aquí va a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Cuanto en activa se comporta como un amplificador. Aquí, entre estas dos, corte como un switch abierto, saturación como un switch cerrado. Esto en electrónica digital se conocería como switch abierto, un cero lógico. En electrónica digital, saturación, switch cerrado, un 1 lógico. ¿Ok? Ya vamos a entender por qué razón los transistores funcionan en los circuitos integrados. Mosca. Ya vamos para allá. Pero acá, en activa, funciona como un amplificador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo aplico una señal variante y él aquí varía. ¿Ok? Por lo tanto,
Yo pudiera, por ejemplo, poner aquí un micrófono, un mic, allí. Y hablo por aquí. Hola, adelante, copiando. Y por aquí conectamos un parlante. ¿Ok? Imagínense una corneta enorme. ¿Ok? Un parlante. Y él amplifica la señal. Hola, ¿qué tal? Hablando. En el estado de activa funciona como amplificador. Punto importante. Entonces aquí ocurre un fenómeno interesante con los transistores. Uf, yo no sé si ustedes están entendiendo esto, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que lo puedan comprender de la manera más fácil posible. Nada, con los transistores hay que hacer un montón de cálculos. De hecho, allí vamos a ver algo que se llama curvas características, pero eso lo vemos en otra clase porque es información bien interesante. Y cómo calcular circuitos con transistores. Bien, nosotros decimos que este fue el paso enorme y gigante en la electrónica porque básicamente en la electrónica digital se utiliza mucho el estado de corte y saturación en un transistor. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y de ahí nacen los circuitos integrados. O sea, en los teléfonos estamos hablando de los procesadores, las memorias, procesadores de aplicaciones, las memorias, por ejemplo, como la eMMC, no sé, los Tristar en los iPhone, transistores reguladores, códec de audio, ¿sí? Esos son circuitos integrados, que internamente tienen muchos de estos transistores, muchos, y que están trabajando entre ceros y unos, ceros y unos. El amplificador de audio trabaja en activa, porque amplifica una señal del micrófono para sacar una señal del parlante. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que el speaker de un celular tiene un amplificador de audio y ese amplificador de audio debe tener un transistor que funciona en activa. Genial, ¿no? Cuando empezamos a comprender. Pues bueno, esto es uno de los fundamentos de los transistores. Esta información la pueden ampliar. Hay mucha información brutal en la internet. Mucha, que puede ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Y pues nada, sé que pueden aprovechar esto para cosas interesantes. Vamos a poner el ejemplo. Tenemos el switch abierto, ¿ok? Entonces está en corte el transistor. Si tenemos el switch cerrado, ¿ok? Entonces está en saturación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 1 lógico en electrónica digital y un 0. ¿Sí? Puede empezar a hacer un proceso de conmutación. Conmutación es esto, tin, 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 abrir y cerrar. O puede funcionar como oscilador. Eso lo vamos a ver en frecuencia, ¿no? Que es una onda de oscilación, porque son términos como más complejos, pero oscilar no es más que una onda que sube, baja y vuelve a subir, ¿ok? Una línea de tiempo. Ti, 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 crea un oscilador, ¿ok? Es un círculo que se repite constantemente en un mismo punto, de la misma manera. Y a eso se le conoce como, si está en una línea de tiempo, imaginemos que esta línea que está aquí, que tiene una flecha, se conoce como tiempo. Entonces, si repite ese ciclo n cantidad de veces por segundo, eso se le denomina frecuencia. Bueno, vamos a abreviarlo, FREQ, frecuencia. ¿Ok? Y la frecuencia se expresa en hertz, pero eso lo vamos a ver cuando analicemos frecuencia, ¿ok? Pero básicamente también un transistor puede funcionar como oscilador. Y en la electrónica digital puede funcionar así, corte, saturación. A veces cuando vemos, digamos, en los celulares hay una línea que se llama I2C, ¿ok? Y la línea I2C va acompañada de una señal de reloj, ¿ok? Una señal de reloj, donde en este tipo de onda expresamos un 1 lógico, un 0 lógico, un 1 lógico, un 0 lógico, un 1 lógico, un 0, un 1, un 0 y un 1, ¿ok? Entonces,
¿Qué fenómeno está ocurriendo aquí? Que bueno, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, le está marcando un tiempo de funcionamiento, como que si fuera un metrónomo de música, un tiempo, ta, 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 para que pueda transportar una información sobre ella. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el curso de reparación de celulares, porque ya ahí vamos a hablar de líneas I2C, pero básicamente él ahí está dando un tiempo, ¿ok? Está marcando un compás, ahí, tan, 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 ¿sí? Entonces ese compás es el que le da el tiempo de funcionamiento, y ese tiempo de funcionamiento trabaja con una frecuencia, ¿ok? Y bueno, cuando veamos frecuencia vamos a comprender esto, porque la frecuencia es, imagínense, esta onda, claro, en datos no es una onda senoidal como esta, sino es una onda cuadrada, pero para darle el ejemplo, sube, baja, ¿ok? En un tiempo determinado, en tantos segundos, o sea, tantas veces por segundo me da la frecuencia, ¿ok? Entonces, esos unos y ceros van a una frecuencia específica. El oscilador funciona a algo similar. Así que, pues nada, quería que vieran esta idea general de cómo es en el caso de corte de saturación y en el caso de activa, que funciona como amplificador. Ojo, el transistor también puede funcionar como regulador. Ya les dije, regular no es más que si yo al transistor le inyecto una tensión de 12 voltios, él por la otra me va a sacar 5 voltios. Entonces existen transistores que se dedican exclusivamente a regular una tensión, ¿ok? A funcionar como regulador y a estabilizar una señal DC, ¿ok? La puede estabilizar. Y también puede rectificar y también puede funcionar como oscilador. Y bueno, si ustedes quieren saber más, pues nada, busquen allí en Wikipedia y amplían la información. No me crean a mí, por favor, investíguenlo, ¿bien? Que esté muy bien. Por acá Jonathan Peña. Gracias a todos por estar allí. Saludos.